La respuesta de Leibniz es tremenda. Dice que esta presencia del mal es doble. La respuesta a esta presencia del mal en la vida tiene dos aspectos. Primero, Dios no quiere este mal de modo incondicionado. Si lo quiere es de forma condicionada, es decir, para castigar a alguien o por una culpa o para prevenir un mal mayor, pero nunca por sí mismo. En ese tipo de mal ve Leibniz un llamado a la prevención y a la corrección de algo que se debe hacer. Es cuando el dolor y las enfermedades nos llevan a crear medicinas contra el dolor. Y eso es bueno. Crear medicinas no se hubieran creado medicinas contra el dolor si no hubiera habido dolor. Medicamentos, antibióticos para prevenir enfermedades o vacunas contra las enfermedades, contra la enfermedad ¿cómo se llama? Hay vacunas que no se han logrado desarrollar, hay otras que sí, hay enfermedades que se han logrado erradicar gracias a las vacunas. Y uno dice, bueno, el haber logrado erradicar enfermedades definitivamente en el mundo, ¿no? La famosa, esta novela de Javier Moro sobre la historia de la vacuna contra la viruela. La viruela es una enfermedad que ya desapareció en el mundo. Creo que existe en unos laboratorios guardada con llave y súper guardada para que nadie se vaya con... Se logró eliminar una enfermedad, y dice, eso es bueno. Sí, pero ¿cuántas víctimas costó para que la humanidad creara una vacuna contra la viruela? Se demoró mucho. Bien, pero ese es un tipo de mal. En este tipo de mal ve Leibniz un llamado a la prevención y a la corrección de algo que se debe hacer. El dolor nos lleva a crear remedios contra el dolor. Este tipo de mal, así también se expresa Leibniz, es permitido por Dios, es una expresión que él usa, permitido por Dios, no querido, pero sí permitido para obtener de él algún bien. El bien mayor del universo puede permitir la presencia de este tipo de males. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la perspectiva del bien del universo, el bien completo. Siempre tenemos una visión muy limitada de nuestro bien o de los seres que amamos. Finalmente está el mal moral, que es el más complejo. El mal moral, que es el pecado, que procede de la libertad del hombre y que es permitido por Dios únicamente como condición de un bien mayor, que es la libertad humana. La libertad humana forma parte de la creación del mejor de los mundos posibles. Es mejor un mundo de seres libres, de seres humanos libres, que puedan hacer el mal a un mundo de seres humanos que no sean libres, que estén condicionados como lo están los animales en su actuar. En los animales no hay mal moral, hay mal físico o hay mal de la imperfección, pero propiamente mal moral. Yo no creo que se pueda adjudicar a los animales mal moral. Ese es el precio, digamos, de pagar por haber creado al hombre libre, que puede el hombre causar mal moral. Y por eso, a pesar de que la libertad humana sea parte de la explicación de los crímenes más atroces y crueles, de todos modos se hace necesario pensar que un mundo compuesto por hombres libres es mejor que un mundo de hombres no libres. No le faltaba razón a John Stuart Mill cuando decía que desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades era preferible ser un humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Es decir, el ser humano insatisfecho, no feliz, pero tiene libertad. El cerdo, el marrano puede estar completamente satisfecho en sus necesidades, pero no tiene libertad. Y en ese sentido, es mejor ser un ser humano, dice Stuart Mill, es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. ¿Por qué? Porque es mejor la libertad que la no libertad. El mejor de los mundos posibles, y esta es la idea yo creo central del pensamiento de Leibniz, de la cual se burlaba Voltaire,
En el mejor de los mundos posibles, el mal moral es el precio que hay que pagar por la libertad del ser humano. Por eso, de este mal, Dios no es responsable. El hombre es el responsable del mal, sino que el hombre es libre para realizar el mal que, en principio, él mismo podría evitar. Si no lo puede evitar, como el mal del terremoto de Lisboa, es porque no está en sus manos, eso no es un mal moral. El bien moral también tiene entonces, eso es muy importante, al ser creado libre, el hombre, al ser libre, no solamente está la posibilidad de que el ser humano en su libertad haga el mal, sino también que haga el bien. Y el bien moral también tiene que ser entonces producto de la libertad humana. Si no sería bien moral en pleno sentido, sino bien físico, si no fuera así. El placer, o el bien metafísico, la perfección. El mal moral procede, en la explicación que hace Leibniz, del abuso que el hombre hace de una libertad que en principio ha sido creada para el bien. Y en ese sentido como que confirma las ideas primeras, ¿no? El mal como desviación, como algo errático, como equivocación. Bien, este es el tercer punto. Y sirve en realidad de preparar al filósofo, como decía Adriana, al que yo más he estudiado, que es Kant, que tiene diversos textos también sobre el tema del mal. Para que se orienten, Kant murió en 1804, un poco, casi 100 años después de Leibniz. Kant tiene una expresión famosa en la filosofía que es el mal radical. Gómez Cafarena, uno de los comentaristas de Kant, dice que la obra crítica de Kant, la crítica de la razón pura, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, etcétera, en cuyo fondo se percibe un gran optimismo sobre las posibilidades cognitivas del ser humano, sobre las posibilidades éticas del ser humano, sobre las posibilidades políticas, estéticas, facultades y autocríticas de la naturaleza humana, quedaba pidiendo, dice Gómez Cafarena, un contrapeso que contara expresamente con los aspectos oscuros de la condición humana tan evidentes en la historia. Y eso es lo que Kant hace en un librito que él escribió primero como un ensayo periodístico que le censuraron y luego como parte del primer capítulo de su libro, La religión dentro de los límites de la mera razón. En contra del optimismo de algunos ilustrados, Kant no le saca el cuerpo a eso que Gómez Cafarena llama los aspectos oscuros de la condición humana. Los enfrenta. Y eso lo tematiza Kant bajo la expresión el mal radical. Mal radical es una expresión curiosa. En latín, radicalis es relativo a la raíz. Radical viene de raíz. Radic, en latín, radix, radicis. De modo que la pregunta por el mal radical, como la plantea Kant, puede entenderse, otra forma de decir eso, mal radical es la raíz del mal. ¿De dónde proviene? La raíz es de donde proviene la mata, ¿no? El árbol tiene una raíz, el árbol en cierta forma tiene su raíz, proviene de la raíz. ¿De dónde proviene el mal en la naturaleza humana? Los antecedentes filosóficos de Kant, además de Leibniz, son dos filósofos que Adriana conoce muy bien, Adriana Urrea, aquí presente, que son Hobbes y Rousseau, dos filósofos políticos, muy políticos, los dos anteriores a Kant, y de los cuales Kant aprende mucho. Dos filósofos contractualistas que entienden que la sociedad humana es un contrato, el resultado de un pacto social o de un contrato social, pero opuestos completamente en su concepción del hombre. Curioso. Para Hobbes, Tomás Hobbes, el estado de naturaleza humana, el estado natural de la naturaleza humana es de guerra y de miedo.
la frase famosa Homo hominis lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Eso está a la base de la concepción que Hobbes tiene del ser humano, y que como el hombre en el estado de naturaleza es enemigo radical del hombre, se ve en la necesidad de pactar con los demás, entregar a la autoridad del Leviatán, del Estado, de ese monstruo que llamamos Estado, la espada para que nos ponga a todos en su sitio. Y eso es una concepción que tiene Hobbes del Estado, del origen del Estado. Mientras que para Rousseau, el estado de naturaleza es de inocencia, de bondad natural. La frase famosa de Rousseau: el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. El hombre por naturaleza es bueno, un niño cuando nace es bueno, eso es naturalmente bueno. Pero en la medida en que entra en contacto con otros, se corrompe, se vuelve malo. En el estudio de Rousseau sobre las desigualdades de los hombres, dice que el origen de esa maldad es la propiedad, cuando el hombre se apropia de las cosas y el niño aprende que puede hacer suyo el juguete, o la comida, o su mamá, y ve que su papá defiende su territorio. Entonces, la propiedad, el hecho de apropiarse de algo, es lo que empieza a corromper la naturaleza humana. Fíjense que son dos visiones bien diferentes, una optimista sobre el ser humano, Rousseau, una pesimista sobre el origen de la bondad. Y entonces aquí puedo hacer el primer paréntesis y hacer la primera pregunta para ustedes, para que conversemos después. La novela negra o el género negro, ¿será que se orienta más por una idea del mal de tipo hobbesiano, en el sentido de que el ser humano es malo por naturaleza y la sociedad con otros a través del Estado lo civiliza? ¿O será que la novela negra o el género negro es más rusoniano? Es decir, el ser humano parte de que el ser humano es bueno, naturalmente bueno, pero el contacto con otros, sobre todo a través de la propiedad y de la educación, el Emilio, ese libro fantástico de Rousseau, es un prevenir para que la educación no pervierta al ser humano. Es lo que a mi juicio, una de las teorías más actuales, de que si algo tiene que lograr el sistema educativo es tratar de preservar algo de la bondad natural de los seres humanos, cuando lo que uno ve es que hace es todo lo contrario. Bueno, eso es un tema. Entonces esa primera pregunta es: ¿el género negro será más hobbesiano, pesimista sobre la naturaleza humana, o optimista en el sentido de que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad es lo que lo acaba, lo vuelve malo, lo degenera? Ese era un paréntesis para hacer esa pregunta. Sigamos con Kant. Kant analiza ambas perspectivas, la de Rousseau y la de Hobbes. En su más importante escrito sobre el mal radical, que lleva el título El mal radical en la naturaleza humana, publicado en una revista de Berlín, pero que fue censurado por la censura prusiana, y luego entonces él lo volvió a publicar, le cambió algunas cositas y le cambió sobre todo el título, y la censura no se dio cuenta que era el mismo escrito pero con otro título. Kant era sobado. Lo publicó dentro del libro La religión dentro de los límites de la mera razón, pero con otro título. El título es De la inhabitación del principio malo al lado del bueno, o sobre el mal radical en la naturaleza humana. Y ese es el texto, yo creo, más importante que escribió Kant sobre el tema del mal. Kant dice allí, vamos directamente a las tesis que defiende Kant, que ante una proposición disyuntiva, o el hombre es por naturaleza moralmente bueno o moralmente malo por naturaleza, cabe preguntar, dice Kant, si no podría alguno afirmar que el hombre no es por naturaleza ninguna de las dos cosas, ni bueno ni malo por naturaleza.
O también se podría afirmar que es las dos cosas a la vez, a saber, en parte bueno y en parte malo. Es decir, el hombre, para Kant, el ser humano, por naturaleza, y eso hay que subrayarlo, no es ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. O lo que es lo mismo es las dos cosas a la vez, claro. Si usted afirma las dos cosas, lo que no está aceptando es la disyunción, es la disyuntiva. O una cosa o la otra. No. Esa es la primera parte de la tesis central de Kant. ¿Por qué? Porque por naturaleza, Kant tiene una concepción de la naturaleza determinista. Lo que en la naturaleza, algo que ocurre según las leyes de la naturaleza no puede ser de otra forma. Kant conocía muy bien las leyes de la naturaleza. Cuando escribió la Crítica de la razón pura, en cierta forma lo que hizo fue tratar de dar razón de cómo es posible que la física estableciera esas leyes de la naturaleza, las leyes de Newton, las leyes que él conoció de joven. Yo les cuento siempre cuando doy el curso en la Javeriana de la Crítica de la razón pura, que al niño Kant le impactó mucho cuando uno es profesor de física, en ese momento estaba la física de Newton en su mejor momento, le dijo que iba a haber un eclipse, y le dijo exactamente la hora en que iba a ocurrir el eclipse. Y Kant se quedó asombrado siendo un niño de 12 o 13 años. Le dijo, profesor, ¿y cómo es posible que usted sepa antes del eclipse, antes que ocurra, que va a ocurrir? Y me lo dijo con la precisión de la hora, a las 3 de la tarde. Dijo, porque sabemos las leyes de la naturaleza. Y los cuerpos en la naturaleza se mueven por leyes determinadas por la física. La física conoce esas leyes. Y eso no depende de la voluntad de nadie, ni de Dios, ni de nada. Eso es un movimiento determinado por las leyes físicas. Eso lo aprendió Kant a los 13 años. Y nunca se le salió de la cabeza. Y de ahí que toda su filosofía fuera un intento por entender eso filosóficamente y después por entender cómo es que ahí cabe la ética. La ley moral al lado de la ley de la naturaleza. Pero bueno, ese es otro rollo. El hecho es que Kant en la primera parte dice, no es por naturaleza que el hombre es bueno o es malo. Y la razón de ser es eso, la naturaleza no conoce el lenguaje moral. La naturaleza conoce las determinaciones naturales. Las cosas cuando ocurren según la naturaleza tienen que ocurrir. Las cosas cuando ocurren según la naturaleza se rigen por leyes en las cuales la voluntad humana no interviene para nada. Yo puedo no querer que al soltar este esfero se caiga, y sin embargo ahí no interviene para nada la voluntad, es la ley de la gravedad que hace que el esfero se caiga siempre con la misma velocidad, siempre con la misma fuerza, porque este fenómeno ocurre de acuerdo a leyes que llama Kant leyes naturales inmutables. Y se las conoció Newton por primera vez y las formuló en lenguaje científico, y eso es la base de la gravitación universal y de la mecánica universal. Entonces, ¿qué pasa con el bien y mal? El bien y mal no son conceptos naturales, son conceptos morales. La naturaleza no conoce el lenguaje bueno y mal, de bueno y de malo. El uso de esos términos, bueno y moral, no el uso cotidiano, no es cuando decimos que un vino, el lenguaje moral es el mismo lenguaje natural. Con el mismo lenguaje decimos que un hombre es bueno o que un vino es bueno. Sin embargo, cuando decimos que un vino es bueno o que un vino es malo, no le estamos dando un significado moral a esa palabra. Estamos dando un significado de gustos. Un buen cuchillo es bueno, el cuchillo es bueno si corta bien la carne. No tiene un significado moral, tiene un significado pragmático. Pero cuando decimos que un hombre es bueno, cuando hablamos del mal en la naturaleza humana, le damos un significado moral, y eso no es natural. Eso es de otro orden. Aquí hago el segundo paréntesis para hacer otra pregunta.
¿Cómo aparece la libertad humana? Para Kant lo que separa las leyes de la naturaleza de las leyes morales es la libertad. Esa es la separación. Ese es el punto en donde se pasa de uno. En las leyes naturales no hay libertad, no tiene nada que ver la libertad. En las leyes morales es fundamental la libertad. La pregunta para el género negro es ¿cómo aparece la libertad en el género negro? La pregunta es válida en el sentido de que si se renuncia a la libertad, se está renunciando, yo creo, también consciente o inconscientemente a los conceptos morales de bien y mal, y se convierten los conceptos de bien y mal en conceptos naturales. Los hombres seríamos autómatas si no hay libertad. Y al hacer el mal, el asesino de esta niña Juliana no obró mal, obró en respuesta a los impulsos naturales según las leyes de la naturaleza. Y la acción es horrible, nos choca a todos, nos escandalizamos, nos parece un crimen, un feminicidio espantoso, pero si no hay libertad, ¿hasta qué punto el autor de ese crimen es responsable? La pregunta creo que vale la pena plantearla. Entonces la pregunta es a la novela negra. Las doctrinas filosóficas, hay doctrinas en el mundo hoy en día, hay doctrinas filosóficas, científicas, neurocientíficas, sociológicas, que niegan la libertad, que dicen la libertad no es necesaria para explicar el comportamiento humano. En el fondo pueden ser esas doctrinas herederas de cierta visión agustiniana del pecado original, como si el mal fuera algo inevitable, algo que como estamos sometidos a esta naturaleza no podemos sencillamente evitar. Y yo creo que no, yo creo que pues la pregunta es, ¿qué pasa con la libertad humana en la novela negra? ¿Se afirma, se niega, se relativiza, se olvida, se sepulta, se la mata, se mantiene? Y ahí uno puede recurrir de nuevo a Dostoyevsky, a ver, en ese planteamiento, en esos recorridos que hace Dostoyevsky por el alma humana y por los rincones más oscuros del alma humana, creo que siempre deja abierta la pregunta por la libertad. Continuemos con Kant. Kant pretende haber resuelto el problema del mal radical de la siguiente forma, y esta es la solución que él le da. Mientras que el mal moral, dice Kant, no es más que una inclinación, Hang en alemán, una inclinación, una tendencia, un movimiento errático impulsado por el amor a sí mismo. El bien, dice Kant, es una disposición original. Ursprüngliche Anlage, disposición original. Surge de la buena voluntad, de eso que en la fundamentación dice al comienzo es lo único que puede ser considerado como bueno sin condición, la buena voluntad. No es lo mismo una inclinación al mal que una disposición original al bien. La primera puede ser educada, las inclinaciones al mal, a la satisfacción egoísta de nuestros intereses o de nuestras necesidades puede ser educada, bien o mal educada, pero puede ser educada. La segunda no, una disposición original siempre será una disposición original. Y el bien procede de una disposición original en el ser humano, mientras que el mal procede de una inclinación.